continuación vamos a dar el paso a Elena Reina, moderadora de la mesa redonda El mercado actual de la desalación en Latinoamérica, infraestructuras y tecnología. Y bueno, pues es la siguiente parte de nuestro primer congreso digital. Adelante, Reina. Elena, perdona. Gracias, Domingo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis en España. Buenos días al continente americano. Mi nombre es Elena Reina, soy directora de comunicación y marketing de Acciona y soy la moderadora de la mesa de hoy, donde vamos a hablar del mercado actual de la desalación en Latinoamérica, sus infraestructuras y tecnología. Me acompaña como moderador de las preguntas de la audiencia Bartolomé Marín, jefe del servicio de desalación de Aqualia. Bartolomé va a ser la persona encargada de recibir las preguntas y filtrarlas, las preguntas que reciba de la audiencia, y pasarlas a los ponentes. Ya están los ponentes ahí, los veo a todos. Ahora me acompañan, les voy a ir diciendo quiénes son cada uno. Tenemos a Víctor Casarreal, es miembro del Consejo Directivo de Aladir y es ingeniero químico. Cuenta con un MBA en la Universidad Iberoamericana y tiene más de 10 años de experiencia en el sector del agua, en México y en toda la región centroamericana. También está Javier Romero, que es director de Aladir, es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con 20 años de experiencia y formación en el sector del tratamiento del agua, y ha desempeñado diferentes cargos en distintas empresas en el área de desarrollo de negocio internacional, gestión comercial y dirección de construcción. También está Waldo López, compañero de Acciona, es gerente de desarrollo de negocios de agua para Acciona en Chile, Perú y Argentina. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de tratamiento de agua y ha desempeñado labores en ejecución de proyectos en Chile, en Venezuela, en Perú y en Argelia, tanto para clientes privados como en proyectos públicos. Y tenemos a Enrique Cruzat, ingeniero civil industrial por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Tiene 2 posgrados en gestión de empresas eléctricas y en administración de empresas y es actualmente CEO de la empresa Patria Investments. Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar. Antes de continuar voy a hacer una serie de indicaciones por si alguien se ha incorporado en el último momento. Los micros manténganlos apagados para evitar interferencias. Solamente cuando vayan a hacer preguntas a la mesa pueden activarlos. Las preguntas las pueden hacer por el chat y será Bartolomé quien vaya filtrándolas y se le irá pasando las preguntas a todos los ponentes. Y sin más, vamos a pasar a las preguntas. Hemos organizado las preguntas en grupos de 2 ponentes para que no se haga demasiado largo, pero si alguno quiere aportar algo en alguna de las preguntas que no le hacemos, por supuesto que lo puede hacer. Bueno, empezamos. ¿Por qué es importante la desalación en Latinoamérica y por qué tendríamos que invertir en este tipo de tratamientos frente a otros? Waldo y Enrique, si nos podéis contar vuestra opinión. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Hola. Enrique, te dejo la palabra, luego sigo yo, si te parece. Gracias, Waldo. Gracias, Elena. Primero de todo, agradecer la invitación a Patria. Aclarar simplemente que no soy CEO de Patria, soy director de Patria para la tesis de aguas en Latinoamérica. Bueno, Patria es el fondo de inversiones de activos alternativos más grande de la región. Gestionamos 13.000 millones de dólares y estamos presentes prácticamente en todos los países latinoamericanos y en Chile desde el año 2011, por lo tanto tenemos vasta experiencia en cuanto a la gestión de proyectos. Ya gestionamos varios activos en Chile, tanto en generación como en private equity. Y en cuanto a la pregunta en concreto que nos hace Elena, creo que me voy a referir particularmente a la región de Valparaíso, que es donde nosotros tenemos desarrollado o estamos construyendo nuestra planta desalinizadora de 1.000 litros por segundo. Por lo tanto, le dejo el resto de la región latinoamericana y a Waldo, que dé más conocimientos que yo sobre la necesidad de la desalinización en el resto del continente.
Para nosotros la desalinización, específicamente para la cuenca de la Aconcagua, en la región de Valparaíso, es la única solución, ¿no?, del tipo no continental que pueda asegurar de forma permanente, segura y sustentable agua debido principalmente a los efectos producidos por el cambio climático, ¿no? En la región de Valparaíso, como comentaba Patricio en su presentación anterior, es una región que lleva ya 14 años de déficit estructural de agua, en donde la misma presentación de Patricio hacía mención que un 68% del caudal del río Aconcagua, que es la principal fuente de agua que abastece esa región para el mes de enero, sufre déficit estructural, y por lo tanto no vemos otra solución que la incorporación de una fuente no continental, y en ese aspecto hemos desarrollado entonces un proyecto que le permita a la región contar con una nueva fuente de agua y que le asegure de esa forma no solamente el consumo humano, sino que también que pueda aportar agua para el mundo agrícola, para el mundo minero, para el mundo industrial, para el desarrollo inmobiliario, y por lo tanto hemos emplazado nuestra planta desalinizadora en un punto de esa región que entendemos tiene fácil conectividad con la infraestructura existente y con infraestructura de tubería que nosotros mismos vamos a poder desarrollar. Entonces, de ese modo vamos a poder suplir o asegurar el suministro de agua producto del cambio climático y la sequía imperante en la región. Adelante, Waldo, no sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, yo creo que la pregunta está estructurada en dos partes. Uno, que es por qué es importante la desalación en Latinoamérica, y luego por qué tendríamos que invertir frente a estos recursos, que creo que es lo que te escuché. Entonces, bueno, lo primero, que la desalación es una tecnología madura, consolidada, que aporta una solución que es muy robusta. Y al igual que en Latinoamérica, es importante en otras latitudes. Bueno, hace frente a esta necesidad de demanda de agua fresca, ya sea para consumo humano, como para uso industrial o otro tipo de uso. Lo importante aquí es destacar que la desalación no es la única solución, y no es la solución a todos los problemas, y tampoco es posible replicarla en cualquier parte. En el caso que nos cuenta Enrique, luego de muchos años se tendió a que la solución fuera la desalación, pero se han buscado otras alternativas que no dan la factibilidad que permita hacer frente a esta necesidad. Por lo tanto, la desalación es importante, pero sí también son importantes otros aspectos como el reuso de agua, una gestión integrada de las cuencas, una gestión hídrica mucho más integrada. Luego, ¿por qué tendríamos que invertir en desalación y en otros tratamientos? Bueno, primero, la desalación contiene en sí una serie de atributos que le hacen ser una solución muy sólida, muy robusta. Pero por otro lado, no hay que atribuirle cualidades que no tiene. Entonces, ante la pregunta ¿cuándo debiéramos invertir en ella?, primero se deben validar aspectos que están más allá de la tecnología. Primero debe cumplir que sea aceptada socialmente, políticamente y validada jurídicamente. Tenemos proyectos emblemáticos que llevan 10 años en la cartera, donde la sociedad no la ha aceptado, no es una solución que está aceptada. La necesidad sigue estando ahí, por lo tanto es probable que la desalación en ese punto no haya sido la solución bien evaluada. Segundo, tienen que validarse todos los aspectos ambientales vigentes y exigidos por la legislación de cada país, que cada país tiene sus propias particularidades. Tercero, debe tener un modelo y una estructuración financiera sólida, y tiene que estar también resuelto el modelo de negocio. Cuarto, debe ser diseñada de una manera racional y eficiente. Es muy importante dimensionar bien las plantas y también pensarla en el largo plazo. Eso significa que muchos proyectos van creciendo en función del aumento de la demanda, y eso es un proyecto bien pensado, porque se diseña, se concibe de una manera racional y eficiente. Y una vez que se validan todos esos aspectos y otros más, comparada con otras fuentes, debe ser la solución que ofrece mayores garantías y ventajas. Solo ahí llegamos a la conclusión de que es efectivo invertir en desalación y no en otras soluciones.
De acuerdo. Bueno, entonces, con todo esto que dices, ¿creéis, Javier y Víctor, que la desalación es una oportunidad de mercado en Latinoamérica? ¿Cómo veis vosotros, cómo creéis vosotros que puede ser el futuro? Sí, buenas tardes. Gracias por la pregunta. Bueno, pues yo muy en la línea de lo que ha dicho Waldo, que podría ser una continuación esta pregunta a la respuesta que él nos ha dado. Comparto plenamente lo que él nos dice. La desalación es un recurso ya muy maduro, muy potente, y si bien es sostenible y respetuosa con el medio ambiente y además ya muy competitiva en términos de energía y en términos de economía, hay un factor muy importante en el que hay que trabajar y es la educación. La educación y la socialización de la desalación en Latinoamérica. En Latinoamérica estamos ahora en ese punto similar al que se vivía en España hace más de 2 décadas, cuando todavía había un gran debate, un enorme debate sobre la conveniencia medioambiental, sobre la conveniencia energética, sobre si el agua producida en desalación era muy cara. Eso lo estamos viviendo ahora en Latinoamérica y, bueno, es importante trabajar ese aspecto con la población y también con los organismos y los gobiernos. Porque si bien es cierto que la desalación está muy madura en algunos países, como en Chile, por ejemplo, como bien hemos podido ver en la presentación que ha hecho el señor Patricio, también en México, son países donde la desalación ya está bastante madura e implantada, pero hay otros países donde me atrevería a decir que la década de la desalación es ahora, empieza ahora. Países como Perú, países como Brasil, países como Colombia, que creo que es ahora cuando van a empezar a desarrollar la desalación como una fuente de recurso del agua. Y bueno, en esta línea está claro que Chile es un país líder y pionero en desalación en Latinoamérica. Hay más de 25 plantas funcionando y otras 25 proyectadas, como ha comentado el señor Patricio. Pero hay otros países que están dando un paso adelante, como por ejemplo Brasil. Brasil hace apenas unos meses, a finales del año 2020, en Brasil se adjudicó la primera gran desaladora de agua de mar para abastecimiento de población en la región de Fortaleza, una planta de 1 metro cúbico segundo. Eso es importante para un país que todos sabemos el peso económico que tiene la región latinoamericana, un paso adelante importante en el mercado, ¿de acuerdo? Hay otros países como Perú que desde hace ya años trabajan profundamente en reducir la brecha hídrica y en desarrollar un plan de saneamiento que sea efectivo y que sea viable. Y el plan de saneamiento que desarrollan en Perú desde hace ya 2 o 3 años incluye un plan de desalación bastante ambicioso. Ya en el año 2018, el gobierno de Perú, a través del Ministerio de Construcción y Saneamiento, contactó con Acuamed para asesorarse y para poder conocer de primera mano cuál era el plan agua que se había desarrollado en España, para ver si podían replicarlo en un corto o medio plazo en Perú. Y también en el 2018 contactaron con Aladir como organismo y asociación para ver si podíamos liderar y organizar una capacitación al personal técnico y personal de las administraciones públicas y del Ministerio en Perú para formarlos en materia de desalación, esa educación de la que estamos hablando, ¿no? Y con todo esto, Perú desarrolló un plan de desalación bastante ambicioso. Bien es cierto que el año 2020 ha sido, no hace falta decirlo, bastante complicado y todo ha quedado un poco paralizado, pero tiene un plan ambicioso que cuenta con una proyección de más de 15 desaladoras a lo largo de toda la costa del país. Sabemos que Perú, al igual que Chile, tiene un estrés hídrico altísimo, sobre todo en toda la zona costera. Hay una escasez de recursos muy alta y, pues, obviamente, el recurso del agua de mar es una de las principales salidas y de las principales vías de abastecimiento que se están contemplando. Se proyectaron 15 desaladoras en varias ciudades, en Lima, en Talara, en Trujillo, Lambayeque, en Hilo. Algunas de ellas ya están avanzando
como iniciativas privadas desde el sector privado. Esto es muy importante porque Perú intenta fomentar esa inversión privada, de forma que se están estructurando y se están planteando estos proyectos bajo un modelo de contratación que contempla un esquema de asociación público-privada. ¿De acuerdo? Van avanzando en ello y, bueno, es probable que durante el 2021-2022 veamos avanzar bastantes de estos proyectos. Es muy importante también, como ha comentado nuestro compañero Waldo, muy importante no solo la educación y socialización, sino el marco jurídico. El marco jurídico es importantísimo, lo ha comentado también el señor Patricio en su presentación. Y a este respecto, en Perú han publicado y aprobado ya una nueva normativa para venta de agua en bloque, que significa que abre las puertas a que los inversores privados vean ya una normativa aprobada que les facilita una regulación de ese recurso a la hora de producirlo y venderlo. Entonces, esto es un paso importantísimo que, de hecho, está dando pie a que algunos inversores privados estén dando un paso hacia adelante ya y se esté pensando en el desarrollo de iniciativas privadas para financiar, construir y operar plantas desaladoras que puedan abastecer y vender agua a los organismos o a las entidades prestadoras de servicios, como puede ser Sedapal, Sedacuzco o, bueno, cada una de las empresas prestadoras de servicio de gestión de agua en las ciudades. Podríamos añadir que en Colombia también se está avanzando en este tema, también hay mercado. Es habitual pensar que Colombia es un país que tiene mucho agua, que le sobra el recurso, ¿no? Mucha selva, mucha Amazonía, pero es cierto que hay zonas con escasez, con demanda, y que son zonas costeras. También hace falta avanzar en la información y en la educación allí, pero sí que es cierto que hay varios organismos departamentales, regionales, y también el ministerio, el viceministerio de Saneamiento y Agua, que ya están planteándose y ya han hablado con la ADIR para informarse a este respecto. Se plantean la solución de la desalación en zonas como La Guajira, Santa Marta o la costa caribeña del departamento de Antioquia, ¿no? Que son zonas costeras pero que tienen un alto estrés hídrico. Muchas gracias, Javier. No sé si, Víctor, ¿quieres añadir algo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, en adición ahí a lo que comentaban mis compañeros, yo creo que también las oportunidades de crecimiento para la desalación están en función con los principales sectores productivos que la mayoría de nuestros países en la región tiene. Como seguramente ustedes saben, la mayoría de los países latinoamericanos, algunos de los sectores importantes son la agricultura y el turismo. Básicamente estos sectores impulsan o forman parte importante de los productos internos brutos de las economías, y hoy se han dado cuenta que la desalación es una herramienta importante para seguir desarrollando estos sectores en la mayoría de nuestros países. Y el otro es que por naturaleza o digamos el entorno nos ha orillado a que nos hemos convertido, digamos, llamémoslo así, en una región exportadora de cultivos de alto valor, principalmente para países de Europa o los Estados Unidos o Asia. Entonces, eso hace aún más que los planes de crecimiento pues estén apuntalados a tener la desalación como una herramienta de crecimiento importante para los próximos años. Y la otra es que estamos rodeados de costas, ¿no? Hay países que en la mayoría de sus litorales cuentan con una parte importante de costa, lo que también permite visualizar a otros sectores en desarrollo teniendo como pilar la desalación. Muchas gracias. ¿Y cómo veis vosotros la incorporación de las energías renovables en la desalación en Latinoamérica? Waldo, ¿qué opinión tienes? ¿Cómo ves la incorporación de las energías renovables? Bueno, la incorporación de la energía renovable en cualquier industria es algo que se debe perseguir. Es un cambio que ya se ha iniciado y en un par de décadas veremos una transformación completa de la materia energética. La descarbonización es
una necesidad, una urgencia de la sociedad, de la humanidad. Ya no hay vuelta atrás. Dicho esto, la industria de la desalación no se quedará fuera de este cambio. ¿Sí? Vamos a caminar sobre ese camino. Pero aquí quisiera hacer un pequeño disclaimer de que quizás puede ser un error de incorporar un proyecto de energía eléctrica acoplado a un proyecto de desalación, pero desacoplado del mercado energético eléctrico. Porque cada mercado, cada industria tiene sus propias complejidades. Por lo tanto, se resuelven en un entorno completamente distinto. Y si esto está desacoplado, puede que el diseño de la desalación sea completamente ineficiente. Primero porque las energías renovables tienen sus cualidades, sus ventajas, pero tampoco tienen bien resuelto el tema del almacenamiento de la energía. Por lo tanto, nos falta un poco madurar con respecto a eso. En Chile es reconocido internacionalmente porque ha cambiado el mercado eléctrico. La incorporación de la energía renovable no convencional ha permitido que los precios sean mucho más competitivos. Pasamos de pagar tarifas de en torno a $100 por megawatt. Hoy día tenemos tarifas que incluidas las energías renovables que tornan en los $50. Es posible. Hoy día la generación eléctrica en Chile, el año 2020, alcanzó un 20% de generación completa por energías renovables no convencionales. Y dentro de la matriz de capacidad instalada tenemos un 24% de capacidad instalada. Entonces, si miramos la industria de la desalación, su potencia instalada con respecto a la potencia instalada del país es muy bajita. Podemos decir que es menos del 0,5%. Por lo tanto, la desalación hoy día, tomando el ejemplo de Chile, es perfectamente factible que la industria de la desalación sea 100% abastecida en el mercado eléctrico por energías limpias. Hay un caso emblemático, estuvo hace un rato don Patricio Herrera, de la planta desaladora de Consa, que contrató su energía a una generadora donde su matriz es 100% limpia. Entonces hoy día es factible, es completamente factible. Vale, no sé si quieres, Enrique, tú añadir algo en este punto de las energías renovables. Completamente de acuerdo con Waldo. No hay industria en Chile ni en el mundo que hoy día no esté preocupada de tener una huella verde, ¿ya? Y en ese sentido, nuestra planta desalinizadora Aconcagua también va en esa misma línea. Y no solamente la planta, nosotros como Patria somos inversores de energía renovables no convencionales desde el año 2001 en distintos países latinoamericanos, y acá en Chile tenemos desde el año 2012 el LAP, Latin American Power, que es la empresa generadora de energía eólica con su parque industrial más grande operando, con 195 megas en operación. Somos vendedores de energía verde al metro de Santiago, y por supuesto nuestra planta desalinizadora no va a ir desacoplada a esa tendencia. Y va a ser suministrada 100% con energías renovables. Además, por fondo, tenemos impedimento de parte de nuestros inversores a consumir energías negras, o termoeléctricas en carbón. Por lo tanto, hace muchos años nosotros ya estamos descarbonizados de alguna forma, y nos obliga a que todos nuestros proyectos vayan en esa misma línea. Como les decía, somos inversores en energías renovables del año 2001 en Latinoamérica. Por lo tanto, creo que las tendencias hoy día lo único que van haciendo es consolidando nuestra visión de largo plazo como inversores, en que requerimos preocuparnos de las huellas de carbono al final del día en nuestros procesos productivos. Sí, así debe ser. Y además de la incorporación progresiva de las renovables, ¿qué otras tecnologías creéis o veis vosotros que se están desarrollando? No sé si, Víctor, tienes algo que decir hacia dónde vamos, qué otras tecnologías, o bueno, cualquier otro, si queréis comentar aquí qué tecnologías creéis vosotros que se están desarrollando mejor. Sí, yo creo que principalmente van enfocadas a seguir optimizando tanto el CAPEX como el OPEX. El CAPEX para nuevos proyectos cada día más competitivos en términos de costos de inversión, y en la parte del OPEX, tecnologías más eficientes, en la parte de bombeo, la incorporación de tecnologías híbridas, la parte de membranas, elementos cada día más
más eficientes en todos los aspectos, en el tema energético, en el tema de producción por elemento. Es decir, vamos a seguir viendo tecnologías que aseguren o sigan abatiendo el costo de transformación de un metro cúbico de agua de mar. Entonces, yo creo que todos los que colaboramos para diferentes compañías estamos viendo innovaciones año con año, de tal manera que en los próximos 20 años tal vez tengamos costos realmente competitivos que permitan tener a la desalación como, digamos, la primera opción para una fuente de abastecimiento de agua confiable, ¿no? Entonces, en ese sentido es como veo los siguientes pasos de la desalación. Muy bien, no sé si alguno queréis comentar algo más en este punto. Sí, eso. Bueno, te doy la palabra, Javier. Gracias, Waldo. Gracias, muchas gracias. Sí, me gustaría añadir, está claro que avanzar hacia la disminución de consumos energéticos y el aumento de eficacia, eficiencia y rendimientos, la tecnología de membranas que nos permitan más permeado con menos presión, menos ensuciamiento, es decir, al final mejorar rendimientos y mejorar el OPEX es importante. Como acaba de comentar Víctor, me gustaría añadir respecto a la incorporación de tecnologías renovables, me gustaría añadir que los proyectos combinados, si bien es cierto, tiene Waldo toda la razón en que estos proyectos combinados deben estar bien coordinados con el sector energético, no se trata de hacer una desaladora donde incorporemos un sistema de energías renovables y olvidarnos de qué pasa con el sistema energético y con su marco jurídico, etcétera. Pero creo que estos proyectos combinados donde se incorpore una producción de energía renovable en la desaladora van a jugar un papel importante en Latinoamérica, porque bien es cierto que muchos países de la región no tienen recursos económicos muchas veces suficientes para afrontar las tarifas que puede suponer el agua producida por las desaladoras de agua de mar. Todos hablamos ya de ese medio dólar el metro cúbico, ¿no?, que hay en el sector por agua producida, pero sabemos que eso es para grandes plantas a gran escala, ¿no?, de 10 metros cúbicos por segundo. Pero ¿qué pasa con las plantas pequeñas o medianas, ¿no? 1 metro cúbico por segundo, 0,5 metros cúbicos por segundo. Y la incorporación de estos sistemas de energía renovable que pueda hacer que el proyecto conjunto pueda arrojar una tarifa más viable, más asumible para aquellos países donde el recurso debe encajarles, ¿no? Esa tarifa debe encajarles en su planeación. Pues yo creo que es importante, ¿no?, para que la viabilidad, sobre todo los proyectos que requieren de inversión privada, que se van a desarrollar bajo esquemas de proyectos APP, pienso que es importante para que la tarifa que se pueda contemplar sea más baja. Muy bien, muchas gracias. Pues antes, vamos a hacer la última pregunta, antes de pasar a las preguntas de la audiencia. Y Elena, me quedé con ganas de comentar algún... Ay, perdón, Waldo. Sí. Perdón, adelante. Vale, no es problema. Sí, no, indicar solamente que, bueno, hacia dónde vamos, y haciendo una mirada de lo que hemos recorrido en desalación. Bueno, siempre el motor de la desalación y la característica fundamental que tiene es que hemos buscado la eficiencia energética, y en eso hemos dado unos pasos tremendos. Hoy día estamos en una desaladora típica en torno a los 2,9 kWh por metro cúbico, es el consumo específico, y de aquí al futuro se ve que no van a haber cambios muy radicales como los tuvimos en el pasado con respecto a poder bajar ese consumo. Va muy poquito, y eso un poco desarrollado con la nueva tecnología en membrana, nanotecnología, etc. Pero bueno, ese es el camino que tratamos de seguir, siempre buscar unas plantas más eficientes que tengan un consumo específico lo más bajo posible. Y desde hacia dónde vamos, o sea, cómo podemos hacer más eficientes nuestros proyectos, también tiene que ver con cómo construimos, con cómo ejecutamos. Bueno, y en Acciona lo que desarrollamos un poco hoy día toda esta transformación digital que tiene que ver con los gemelos digitales. En primer lugar, la primera vertiente del gemelo digital es que tenemos en ejecución una realidad en un espacio virtual que es una copia exacta o muy fiel de lo que va a ser el proyecto en la realidad. Y esos son los modelos BIM,
y donde estamos partimos hace unos años en los BIM 3D, ya tenemos el 4D, el 5D, y por otro lado también la vertiente que tiene que ver con el gemelo digital del sistema de control. Eso es como la tecnología en donde nosotros estamos avanzando. Por otro lado, otros cambios tecnológicos donde se avanza tiene que ver un poco con los pretratamientos. Estamos desarrollando pretratamientos que son mucho más robustos, que se pueden hacer frente a distintas calidades de agua y mar. Eso es importante también decirlo porque los fenómenos de cambio climático también afectan la calidad del agua. Y eso, hoy día tenemos muchos fenómenos de surgencia donde la calidad de agua es peor. Entonces, para que la solución sea completamente viable, tenemos que tener plantas que sean completamente robustas y que se puedan adaptar a estos distintos cambios. También avanzamos con respecto a la concentración de salmuera, avanzamos también con respecto a los bombeos de alta presión, donde hemos avanzado mucho, estamos buscando sistemas mucho más eficientes. Y finalmente, ya si pasamos, ¿dónde vamos en el futuro en la desalación? Tenemos que tener la componente de operación y mantenimiento. Y en ese sentido, en Acciones, yo creo que en eso somos pioneros, tenemos un sistema de control integrado, donde todas nuestras operaciones las estamos tratando de integrar y estamos ocupando Machine Learning, todas las tecnologías modernas, actuales, que permiten hacer un uso eficiente de las plantas, que las plantas se puedan adaptar a las distintas condiciones, que puedan consumir menos energía y también puedan consumir menos reactivos químicos, con eso ser mucho más amistosa con el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, decía que antes de pasar a las preguntas de la audiencia, os voy a hacer una última pregunta para todos. Y es, ¿creéis vosotros que la pandemia ha cambiado la forma en la que nos acercamos al ciclo del agua en su conjunto? Que ha cambiado algo es sin duda, pero ¿ha habido algo positivo en todo ese cambio? Pues descentralización, aumento de las tecnologías o un gran avance en las tecnologías. ¿Algo que me queráis comentar o bien de vuestros países o bien de las empresas a las que representáis? Si me permiten comenzar, yo creo que el primer gran cambio que hemos visto en la mayoría de los países es el compartir el conocimiento en una forma más rápida y de manera global. Digamos, la propia situación nos ha orillado a estar en constante comunicación, diferentes compañías, diferentes usuarios, diferentes sectores que han permitido transmitir la información, por ejemplo, de innovaciones, de últimos lanzamientos que permiten hacer más eficiente aquellos procesos de desalación que hoy en algunos países de Latinoamérica todavía no existen. Y la otra es que nos han orillado o acelerado a las empresas a buscar cada día más la búsqueda de la incorporación de inteligencia artificial a los sistemas para que en un futuro puedan estos sistemas volverse autónomos y bueno, no se requiera de exactamente la presencia de personas que permitan estar en los sitios, sobre todo ante este tipo de situaciones. Yo veo un cambio positivo porque la gente está más abierta a recibir informaciones, a comparar, a discutir. Y bueno, este foro es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, yo creo que son cambios positivos. ¿Alguien quiere añadir algo más? Sí, Enrique, Javier. Sí, gracias, Elena. Yo creo, al igual que Víctor, ¿no?, que se ha avanzado y además todo esto que se avanza viene para quedarse, lógicamente, ¿no? La digitalización, además la digitalización, la ingeniería artificial, como comentaba antes Waldo en su anterior intervención, que ya han venido para quedarse en el mundo del agua, el smart water, bueno, pues pienso que son fundamentales en la región latinoamericana. Se deben implementar y se deben desarrollar para hacer más fácil el desarrollo de todas estas infraestructuras que todavía están por hacer, ¿no? Creo que, bueno, este desarrollo en la región de Latinoamérica pues tiene la ventaja de las lecciones ya aprendidas en otras regiones, donde ya se pasaron otros problemas y donde la digitalización y las nuevas tecnologías forman parte ya del día a día, ¿no? Entonces, lo normal es que la desalación llegue a Latinoamérica ya incorporando estas nuevas tecnologías, este smart water, ¿no?, que ya forma parte del sector agua. Muy bien. Enrique o Waldo, ¿queréis añadir algo más como
a esta última Sí, pregunta. a mí me gustaría un poco transmitir la experiencia bastante personal y local de cómo ha afectado, cómo nos ha acercado al ciclo del agua en la pandemia. La verdad que en Santiago pasamos una situación bastante compleja donde nos tuvimos que ir a casa, estuvimos en unas cuarentenas bastante largas y la verdad que volcamos, yo creo que nuestra mirada desde lo industrial, de lo tecnológico, un poco a la vía interna y de cierta forma yo creo que nos olvidamos de la perspectiva y qué estaba pasando en el resto del mundo y también con respecto al sistema sanitario. Y es probable que haya sido o sea completamente injusto que hoy día no se le haga un reconocimiento al sector sanitario de todo el esfuerzo y toda la gente que está detrás, hoy día permitiendo que tú cuando abras el grifo exista, porque si eso no pasara, la crisis sanitaria sería mucho más tremenda. Entonces, yo creo que el mejor indicador y que debe llenarte orgullo al sector es que no ha sido noticia, que el sector sanitario no ha sido noticia y eso al final es un poco lo que ha ocurrido de que no en todos los países, bueno, yo hablo en particular de Santiago, que a pesar de que nuestro sistema sanitario tenga defectos, nos debe llenar de orgullo porque la verdad que no ha sido tema y un poco también al lado porque podemos trabajar de forma remota, todas estas tecnologías emergentes que se pueden implementar en el sector sanitario. Sí, está claro. Sí, me gustaría, Elena, si me permites, añadir como continuación a lo que dice Waldo. En la pandemia, una de las cosas que nos ha enseñado, que creo que nos ha enseñado y nos va a seguir enseñando muchas, una de las cosas que nos ha enseñado es la importancia del recurso agua. En Latinoamérica hemos visto cómo prácticamente todos los países han prohibido a las empresas prestadoras de servicio, a las empresas que gestionan el abastecimiento y la distribución de agua a las poblaciones, cortar el suministro a ningún ciudadano. Entonces, nos damos cuenta de que el agua, que sí, que todos sabemos, es un derecho fundamental, ¿de acuerdo? Pero a día de hoy es un negocio. Es un negocio y aquí estamos todos en esta mesa redonda hablando del agua en torno al concepto del negocio y la gestión del agua, ¿no? Y cómo se involucran las empresas privadas y las empresas públicas en ello. Entonces, ha puesto de relevancia la importancia del agua, ¿no? Llega la pandemia y por encima de todo este negocio está la obligación de darle suministro de agua a la población. Y yo creo que eso nos debe hacer pensar un poco, nos debe hacer reflexionar, ¿no?, en lo importante que es el recurso y a colación de eso, lo importante que puede ser la desalación para cerrar esa brecha hídrica y reducir esa escasez de recursos. Gracias. Está claro. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, le doy paso a Bartolomé, que tiene seguro todas las preguntas que están haciendo la audiencia y él os va pasando las preguntas. Pues adelante, nada, Bartolomé. Muchas gracias, Elena. No sé cuánto tiempo tenemos para transmitir preguntas a nuestros ponentes, pero comentar que, bueno, pues el chat está muy caliente. Vaya por delante, voy a dar 2 o 3 preguntas y además van nominadas, ¿no? Por ejemplo, comenzamos. Luis Sánchez nos pregunta, o pregunta directamente a Enrique Cruzat, ¿en cuánto llega o a cuánto alcanza el costo operativo para la desalación? O sea, ¿qué previsiones tenéis? Bueno, supongo yo que en vuestro proyecto es el interés que tiene, orden de magnitud. Los costos operacionales son estándares hoy en día en la industria, todo el mundo los conoce y en realidad la respuesta va a depender de dónde quiere el agua, ¿ya? El cliente minero está ubicado en la cordillera a 105 kilómetros de distancia, a 900 metros sobre el nivel del mar. El cliente sanitario está a pie de planta. El agrícola está un poco más alejado, unos cuantos kilómetros, y por lo tanto el costo operacional siempre va a depender de la ubicación, de dónde se emplaza ese consumo. Dicho eso, también de ahí la importancia de la energía renovable, ¿no? En cuanto a que lo que comentaba Waldo, cuando partimos el proyecto, nosotros a nivel de modelo, teníamos el consumo, el costo de la energía, que es el 70% del consumo operacional de una planta desalinizadora, estaba en $100, $110
el megawatt. De hecho, nosotros como gestores del app colocamos ya en el app un paquete importante de energía en esa licitación de 110, 113 dólares el megawatt, y hoy día los modelos están en 50 y en 40 también. O sea, hemos recibido ofertas por 40 dólares el megawatt a precio firme. Dicho eso, en la medida que vayamos evolucionando y que vayamos haciendo que las energías sean cada vez más baratas, a la salida de planta los precios van a ir disminuyendo. Hoy día, si es que alguien quiere tener un orden de magnitud, podemos estar hablando de unos 0,35 dólares el metro cúbico. Sí, como costes operacionales, con energía incluida, ¿no? Incluida, energía incluida, por supuesto. Bueno, pues seguimos. Otra pregunta. Luis Sánchez pregunta también para Javier Romero. Ha metido, bueno, el dedo en la llaga, ¿no? Que tuvimos en su día en España, ¿no? Nos pregunta o nos afirma que Perú, que es uno de los países más ricos en agua, comenta o pregunta, ¿no sería más razonable hacer un trasvase que usar la desalación? Aquí el dilema, la gran pregunta. Claro. Luis, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, este debate, Luis, lo tuvimos en España hace 20 años. Lo tuvimos en España hace 20 años, si trasvasar agua o desalar el agua de mar. Y ambas opciones son válidas, ambas son buenas y ambas se pueden combinar. Quizá Luis me lo pregunta, quizá no, pero no me corresponde a mí tampoco valorar qué es mejor o qué es peor para el Perú, para la República del Perú en este caso, pero es cierto que en Perú se está valorando la posibilidad de hacer un gran trasvase, ¿de acuerdo? Existe un proyecto que lleva ya muchos años encima de la mesa, que incluso se llegó a poner en marcha un proceso de precalificación y posteriormente se tuvo que paralizar, que actualmente es el Banco Mundial el que está dando un soporte y un asesoramiento para la estructuración de ese proyecto. O sea, que es un proyecto importante que contempla un megatrasvase de agua para la ciudad de Lima. Agua que venga a través de un túnel por debajo de la cordillera, desde la cuenca, desde la vertiente que hay en la parte posterior de la cordillera que hay a la espalda de Lima, ¿de acuerdo? Puede ser una solución, puede ser una buena solución, claro que sí. Si el proyecto es viable técnica y económicamente, porque los proyectos necesitan inversión y deben ser bancables, ¿de acuerdo? Deben ser bancables y para eso tiene que haber una serie de parámetros que acompañen al proyecto. Y eso está muy relacionado con los riesgos que tenga el proyecto, que tenga una alternativa o la otra, ¿de acuerdo? Entonces, al final, es el gobierno de Perú el que tiene que evaluar qué proyecto es más conveniente desde el punto de vista técnico, pero también qué proyecto es más conveniente desde el punto de vista de la viabilidad económica, porque si el gobierno de Perú va a buscar inversores privados, entonces serán los inversores privados los que finalmente marquen la pauta de cuáles son los riesgos que pueden o no pueden asumir y a qué coste, porque son los riesgos y el reparto de esos riesgos entre las partes dentro de un proyecto de APP. Ese reparto de riesgos es el que hace que el proyecto sea mayor o menormente viable desde el punto de vista económico. Y entonces las entidades financieras eso también lo valoran. Por lo tanto, por concretar la respuesta, está claro que es una alternativa, está claro que las dos opciones pueden ser viables y, bueno, para eso están los organismos públicos de los que dependen estos planes nacionales o regionales de saneamiento. Si bien es cierto que este trasvase en Perú solamente sería para alimentar a Lima y a la región de Lima, pero ¿qué ocurre con Tacna, que está al sur, casi limítrofe con Chile? ¿O qué ocurre con Talara, en el norte, de acuerdo, en Piura? Quiero decir, la costa peruana tiene miles de kilómetros y entonces quizá las dos alternativas, las dos opciones combinadas sean lo mejor para reducir la brecha hídrica. Exacto, sí, seguro que una solución combinada es lo mejor, ¿no?
yo creo que pueden, también personalmente pienso que pueden convivir las dos soluciones, ¿no? Así Bueno, es. y en fin, el tiempo se nos acaba y bueno, quedan bastantes preguntas. Yo entiendo que, bueno, las tomaremos y os las enviaremos para, bueno, para ver que nos las contestéis y, bueno, y colgaremos en la web de la asociación las respuestas, ¿no? Para que nadie que, bueno, pues que ha hecho el esfuerzo de escribirlas, pues se dé por, bueno, por despreciado por el hecho de que no se le conteste. Vamos, como sabéis, el tiempo es limitado y bueno, y se acaba. La última pregunta, bueno, vuelve a ser un espectador anónimo que tiene muchísima necesidad de conocer. Bueno, pues le hace una pregunta para Enrique Cruzat, de cuándo se esperan que comience la construcción de su planta de Valparaíso. Es anónimo, no sé. Anónimo. Está bien, está bien. No, y no sabremos si es hombre o es mujer. Nada, no sabremos. Qué lástima. Bueno, contestaré directamente y no anónimamente. Perfecto. Nuestra planta ya entró en operación, ya rompimos terreno el pasado 11 de enero, por lo tanto estamos en construcción. Perfecto. Pues nada. No sé si, bueno, pues vamos Pero ahí. pueden hacer seguimiento a la webcam que está en nuestra página web, así que ahí pueden ver los videos de avance de construcción. Pues nada, perfecto. Gracias. Vale. Elena. Bueno, no sé si alguno más quiere decir una última frase a modo de titular, algo breve y que quede como resumen de lo que pensáis sobre la desalación en Latinoamérica. Muy breve y muy directo. Si no hay... Sí, por ejemplo, no sé, si fuese yo un joven ingeniero chileno, que ya es mucho suponer, sobre qué país creéis que de Latinoamérica va a haber más expansión en cuanto a temas de desalación y de reutilización, que igual hemos hablado poco de reutilización, pero bueno, es un tema importantísimo, no sé. ¿Para dónde tendría que hacer las maletas? Chile, posiblemente, sea el que tenga más expansión. Sí, yo creo que bueno, es indudable que Chile hoy día es un fenómeno importante con respecto al crecimiento de la desalación. Y se da un fenómeno particular, que hoy día la minería tiene una necesidad de agua, tiene una necesidad de continuidad operacional, y viendo lo crítico, como hablaba en su momento don Patricio Herrera, de que en el territorio no estamos peleando por el mismo recurso, un recurso que es escaso, y con la situación extrema de sequía que tenemos, la verdad que estos acuíferos no se están renovando. Por lo tanto, desde el punto de vista ambiental, es inviable que las operaciones mineras sigan operando, extrayendo agua continental. Por lo tanto, ya es una realidad, las mineras lo han entendido y no se ha necesitado que exista una legislación para que las mineras estén hoy día impulsando sus proyectos y pensando, girando la mirada hacia el mar. Y no solamente desalación, porque dependiendo del mineral y la recuperación ya se puede utilizar agua de mar, agua desalada, una combinación de ambas. Por lo tanto, hoy día el motor de la desalación en Latinoamérica va a ser Chile, impulsado principalmente por los proyectos mineros. Pues nada, tal como fue el reuso, tal como lo fue el reuso en la década pasada. Chile pasó de no tener aguas tratadas a tener el 100% de sus aguas servidas tratadas. Por lo tanto, si la década anterior fue para los sistemas de reuso de tratamiento de agua servida en Chile, hoy en día esta década, sin lugar a dudas, va a ser la desalación en Chile, por la falta de recurso hídrico. La cordillera ya no nos suministra más agua dulce y por lo tanto tenemos que ir al mar a buscar esa agua que en definitiva no es más que hacer lo que la naturaleza ha hecho toda la vida, desalar. El agua dulce que se embalsa en la cordillera de los Andes no es más que evaporación de agua de mar, por lo tanto no hay... Es agua desalada. Es agua desalada. Es agua desalada, ¿no? Lo único que vamos a hacer es mecanizar lo que la naturaleza ha hecho en los últimos cientos de miles de años. Perfecto. Muy bien. Pues si nadie quiere decir nada más, le doy ya paso a Domingo que haga la clausura. Muchas gracias por participar. Elena, Gracias.
Nada, nada. No, quería agradecer en nombre del Consejo de Dirección a ti, bueno, me despido. ¿no? Pues, Gracias, tu buen Elena. trabajo realizado y la profesionalidad, ¿no? Y en definitiva por participar, ¿no? En Muchas gracias. eso. Y además, gratis, que eso, bueno, Bueno, hombre, por supuesto. le va muy bien a Edith, ¿no? Venga, muchísimas gracias, Elena. Gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, pues nada. Bueno, pues ya simplemente no nos queda más que presidente. cerrar. No nos queda más que ir cerrando el tema. Yo quería, por supuesto, dar gracias a todos los asistentes, a los ponentes, a nuestros moderadores, Adolfo León, Ana López, Elena Reina y Bartolomé por su gran trabajo, más todos los que ha habido detrás y apoyando y ayudando. Ya mencioné especialmente a Luz Nogales y Yago Bellido. Yago, perdóname porque me bloqueé al principio y no me acordaba de tu apellido. Y me gustaría también mencionar a Noemi Sánchez, que nos sigue desde Chile y por mala conexión no ha podido participar directamente en esta sesión como habría querido en principio. Hemos tenido en el momento de máxima audiencia 420 asistentes, lo cual creo que es un éxito, al menos de público, esperemos que también lo sea de crítica. Y yo no quiero tampoco más que animaros a que sigáis participando en este congreso, que como sabéis está dividido en 6 sesiones. La próxima sesión será el 10 de marzo, la segunda sesión, con el mismo funcionamiento como estoy en esta. Recordaros que aún estáis a tiempo de participar patrocinando alguna sesión si tenéis interés. También quería deciros que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, nuestra intención es recuperar cuando podamos el congreso presencial y nos hemos puesto el objetivo de otoño del 2022 para celebrarlo en Córdoba, pero mientras vamos primero paso a paso, seguiremos trabajando en que este congreso digital salga lo mejor posible. Respecto a las votaciones de las ponencias que hemos tenido, está todavía el recuento y al final, como estaban trabajando en el recuento, hemos pensado que era mejor dar un cierto suspense a los resultados, de forma que anunciaremos el ganador a la mejor ponencia de esta sesión al principio de la siguiente sesión. Así generamos un poco de suspense dentro de las grandes ponencias técnicas que ha habido hoy. Yo creo que el nivel ha sido muy bueno, como siempre en nuestros congresos, y tengo que agradecer a todos su gran nivel. Y yo no tengo más que enrollarme por hoy, pero doy paso a Bartolomé y Adolfo y cerrar vosotros la sesión, decir lo que consideréis oportuno y tenéis el micrófono a vuestra disposición. Reiterar las palabras unirme a las palabras de Domingo. Únicamente pediros quizás disculpas porque no han podido entrar en directo todas las preguntas que se han hecho. Esto es una buena señal que las ponencias han despertado interés y han provocado que haya preguntas al respecto. Estamos aprendiendo en este nuevo formato y poco a poco iremos mejorando este aspecto también. Gracias a todos por vuestra participación. Muchas gracias. Pues nada, yo tampoco tengo nada más que añadir, sino dar las gracias tanto a los ponentes como a los contertulios, al señor Patricio Herrera, y bueno, pues esta es la primera sesión de nuestro congreso. Espero que, bueno, pues haya sido interesante los temas que se han abordado y, bueno, y hayan pues, desarrollado su interés, ¿no? Y no sé, ya si eso en el próximo, pues a lo mejor sortearemos un jamón o algo, ¿no, Domingo? Y daremos $1.000.000 a la mejor ponencia. Bueno, no te vengas arriba. Pues nada. Bueno, pues oye, manteneos sanos para llegar a la siguiente sesión. Cuidaos todos y gracias por vuestra asistencia y ha sido un placer tener esta audiencia y estos ponentes y estos moderadores. Venga, hasta pronto. Nos vemos el 10 de marzo. Gracias por todo. Adiós. Saludos a todos. Adiós.